Bueno, bienvenidos a este episodio número 100, un número bonito. Se logran ya 100 conversaciones muy interesantes Uy, que he venido haciendo alrededor de la reimaginación de la educación superior, eh, con muchas ganas de seguir ampliando las conversaciones importantes sobre temas que tienen que ver con la educación, el aprendizaje, la experimentación también con estas tecnologías, por lo que nos mueve mucho en construir comunidades de aprendizaje ciudadana. Es un poco el hijito también de lo que con nuestro invitado de hoy, Julián González Mina, pues nos conocimos hace un tiempo cuando entre la Universidad Pedagógica y la del Valle estuvimos como en un trabajo pensándonos el tema de la apropiación social de las tecnologías. Y bueno, entonces esto que hacemos es como hijitos, uno siempre va como integrando y trascendiendo lo que va haciendo y cada vez como en esa integración, pues cada vez va haciendo síntesis cada vez mejores, un movimiento como dialéctico el de la educación y de la investigación. Entonces ha sido muy bonito la experiencia porque lo que hacemos ahora pues bebe un poco de esas experiencias de investigación de los repertorios tecnológicos y ahora pues estamos tratando de pensarnos también cómo a través de estos medios podemos seguir como creando laboratorios ciudadanos, conversaciones, espacios educativos globales y descentralizados, un poquito también en la línea de ese maestro Iván Ilich que nos daba también como unos referentes hace unos años de las tecnologías convivenciales y bueno, en esta conversación que vamos a tener hoy pues va a ser maravillosa porque pues va a conectar un poco con el trabajo de Julián. Y antes de entrar pues a hablar de ello, pues chévere, Julián, bienvenido y una gratitud muy grande estar contigo acá de nuevo. muchas gracias, Andrés. Tengo que contar, entre otras, que con Andrés, digamos, mucho del trabajo que tenemos, que hemos desarrollado en la Universidad del Valle, con Rocío Gómez, el Grupo de Educación Popular, el Grupo Nexus, que son dos unidades de grupos de investigación de la Universidad del Valle. Mucho de ese trabajo es hijo de usted, porque la idea de colaboratorios ha inspirado muchos de los proyectos, de algunos de los proyectos que hemos desarrollado, en particular de los que quisiera que habláramos en la sesión de hoy, número 100. Qué cosa tan interesante. A mí me gustan más los números primos, pero el 100 está bonito. Sí. Sí, sí. Julián, me gustaría que nos comentaras, bueno, Julián pues ha hecho un trabajo muy importante acá en Colombia alrededor de cómo hacer síntesis como más poderosas entre la educación y la tecnología. Yo conocí por Rocío Rueda un libro de un manual donde hablaban de las pantallas audiovisuales en el 2004, pero también ha estado como explorando el tema de los videojuegos, el trabajo con jóvenes, y actualmente pues un libro que tú me compartiste que va a ser próximo en publicar, que se llama Máquinas para Educar y para Pensar a Mano, ¿cierto? Que habla un poco de esa lógica 0.0, pero antes de hablar de todo eso, que va a ser muy interesante, que lo haremos más adelante, me gustaría conocer un poco más de cómo tú llegas a encontrarte con estos temas, cómo ha sido como también tus espacios de formación e incluso me gustaría conocer algo que yo veo muchos de tus textos también, que es como el agradecimiento también a tu mamá, Silvia, en lo que hace. Entonces, chévere saber un poco como todas esa ecología de ambientes y de experiencias que lo convierten a uno en lo que uno actualmente le apasiona hacer. Me gustaría ese relato antes de entrar como en los temas actuales. Sí, sí, mira, muy, muy bonito eso que me acabas de mencionar. Efectivamente, agradecemos mucho a nuestras mamás, porque por un lado mi mamá, Silvia Mina, que murió en 2008, era una narradora muy, muy aguda, era una muy buena contadora de historias y eso te forja y te forma, y la pasión por narrar, que es una de mis pasiones. No soy tan buen narrador, pero sí me gusta escribir relatos. La pasión por narrar es una herencia básicamente de mi mamá. Entonces, claro, la experiencia de crecer, o sea, de crecer en un entorno de narradores, un entorno de mujeres, además, de muchas mujeres. Mi familia es una familia donde ha habido muchas mujeres, un entorno de mi abuela, que también era narradora, mi abuela materna,
mi abuela paterna no la conocí porque murió antes de yo haber nacido. Ese entorno es el primer entorno educativo. Es la primera experiencia educativa y forja y estructura mucho de lo que después vamos a hacer. Entonces, si pudiera decirlo en una sola palabra, yo soy narrador porque vengo de una narradora. Y a estos temas llego, digamos, por cosas, las historias son esta pregunta que me haces es muy interesante porque resulta que yo tengo una hermana que me lleva un año, y ella cuando estaba chiquita, Úrsula se llama, tenía como dificultades para aprender cosas, es muy inteligente, pero tenía como dificultades para aprender cosas. Y resulta que después se descubrió que lo que tenía era una baja audición, unos problemas de audición que limitaban el aprendizaje. Pero en ese momento, yo que era un estudiante así muy nerdo, medio nerd y toda esa cosa, me angustiaba que mi hermana no le fuera tan bien. Y entonces desarrollé una vocación medio culpable por enseñarle cosas. Entonces, esa es otra pata. La pasión por enseñar, la pasión por tratar de enseñar, tiene que ver con esa relación afectiva con mi hermana. Entonces, ahí, y eso apareció realmente cuando era muy joven. Y este tema de la imbricación tecnologías y educación realmente surgió en un trabajo, en nuestro trabajo de grado. Nosotros hicimos un trabajo de grado con Rocío y otros compañeros dirigidos por José Leap, un profesor muy valioso de la Escuela de Comunicación Social, ya jubilado. Ese trabajo lo hicimos en un colegio al sur de Cali, un colegio de capas medias, que era el colegio donde yo estudié, el colegio Comeva. Y en ese trabajo comenzamos a pensar las relaciones entre tecnología y educación en las épocas en que la tecnología era el stencil, en las épocas en que la tecnología, digamos, por excelencia, era una grabadora de cassette portátil, en que nos deslumbraba el Walkman. Y las posibilidades de tener una cámara fotográfica estaban reservadas para quienes tenían relativo dinero, pero ya entonces, eso era alrededor de los 88, más o menos, comenzaba a masificarse el reloj, la calculadora, ya se había masificado lo suficiente, y comenzaba a penetrar lo que Levi, el investigador argentino, llama la primera microelectrónica doméstica en las casas, la vía de masificación de la microelectrónica en las casas, de la domesticación de la microelectrónica. La domesticación, o sea, la instalación de la microelectrónica en las casas no vino de la mano de los computadores ni de las tablets, vino de la mano de los videojuegos. Entonces, en esa época ya comenzamos a preocuparnos sobre las posibilidades de usar los videojuegos en educación en un tiempo, en un entorno en que se consideraba los videojuegos, el nombre que se le da en esa época, bazucos electrónicos. Entonces, esa es como la historia. Julián, y bueno, siento como que tienes una pasión también por la lectura también y la literatura, y hay algunas cosas que el espesor cultural que tienen los maestros y los investigadores también pues beben un poco de algunos maestros, algunas lecturas como fundacionales que le marcan a uno ciertas estructuras. Uno como pasa una época también como muy enamorado de ciertas referencias también. Si quisieras hablar un poco de ellas, también maravilloso para conocerlas. Eh, Primero, de niño me apasionaba la ciencia ficción, como a muchos niños. Me encantaba la literatura de ciencia ficción. Eh, Básicamente, eso sigue apasionándome. Me gusta escribir piezas de ciencia ficción. No son así muy reconocidas, son one seller. Se vende un ejemplar o dos. Me gusta la ciencia ficción mucho. Me gusta ver ciencia ficción, me encanta. Pero además de eso, sí, claro, hay un conjunto de referentes teóricos que me apasionan. Para mí, Virilio, por ejemplo, es fundamental. Paul Virilio, con todo su pesimismo tecnológico, me parece que tiene una capacidad para ver pistas, tuvo una enorme capacidad para pillar pistas de transformación tecnológica y su incidencia en la cultura, un poco como Benjamin la tuvo en su momento.
Me gusta, me apasiona Manovic, es muy popular ahora, Mm. pero me encanta y me inspiro y siento mucho agradecimiento por las influencias de Jesús Martín Barbero, recientemente fallecido, ha sido clave. Pablo Freire es clave para nuestras reflexiones, pero también autores locales. José Leab, profesor de la Escuela de Comunicación Social, es fundamental, aunque no ha escrito mucho, pero ha sido clave a la hora de pensar, digamos, movimientos sociales, medios de comunicación y participación. María Victoria Polanco, a quien agradecemos mucho en el libro. Es decir, hay una galería de autores, de obras y de personas que han influido mucho en nuestras reflexiones, en nuestro trabajo. Y por supuesto, el entorno más fuerte de influencia, eso lo sabes tú, es definitivamente los entornos institucionales. O sea, el grupo de investigación de educación popular, las conversaciones que estimula un grupo de investigación con el de educación popular, o las conversaciones que promueve un grupo como Nexus con su gente y la Escuela de Comunicación Social por un lado y la Facultad de Educación por el otro lado, ha permitido que converse con Andrés Fonseca y que conozca a Rocío Rueda y que conozca autores que también han tenido una influencia muy importante en las reflexiones que estamos haciendo. Sí, me gusta mucho eso, ese primer encuadre porque es bueno y nos lo han hecho recordar Freire y algunos de los autores que has mencionado de que mucho de lo que aprendemos lo aprendemos también por fuera de las escuelas, ¿cierto? Y estamos como, hay muchos entornos que estimulan esa capacidad creativa e intelectual, que es mucho de ese entorno que todavía no está digitalizable, es un entorno todavía que tiene que ver con el territorio, con las relaciones, con las amistades, que fortalecen también una vida académica e intelectual como activa y es muy importante reconocer eso porque es lo que es ese espíritu el que mantiene vivo un currículo, una propuesta de creación, ¿cierto? Y de experimentación con estas tecnologías. Ahorita estamos viendo, hay una cosa que me gustó mucho en el libro y es que recoges un poquito en máquinas para pensar y educar a mano. Hablaban como de tres configuraciones tecnológicas que se han hecho a través como de las máquinas educativas y hablabas un poco de como la contenidista, donde pues los usuarios entraban más, era como a leer páginas, ¿cierto? Otra como más centrada en el uso de las herramientas, del software, la ofimática. Y otra que se está hablando actualmente ahorita mucho con la llegada de las inteligencias artificiales y tiene que ver como con el reemplazo ¿cierto? De los tutores inteligentes que permitan acompañar ese proceso, casi como reemplazando un poquito y descentralizando la autoridad docente, pero pones una cuarta que es la que me gustaría que habláramos hoy también de ella, que tiene que ver con algo, con un concepto que he visto que ha sido muy, muy potente y tiene que ver con eso del exoprogramar, como Ajá. programar socialmente las tecnologías. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso y de ver cómo el libro arranca también pues mostrando cómo ha sido también el devenir de esa incorporación de estas tecnologías en la escuela y ver cómo ahorita lo que se pone en juego y es como lo que se hace mucho énfasis en el libro es en el trabajo creativo y en la capacidad de agencia de las personas, más que en el aparato mismo. Me parece muy chévere y me recuerda hace unos años de un blogger argentino que él hablaba un poco de eso, de que la tecnología era la imaginación que depositábamos sobre las cosas técnicas, pero siendo como la imaginación, pues una tecnología insuperable, decía él. Recuerdo mucho esa frase porque eso del 0.0 me parece que tiene que ver con ese gesto antes de que se materialice y se concrete una tecnología. Todo lo que, como una labor más de diseño y de transparencia de lo que antes de que algo se concrete, tiene que haber el sueño, tiene que haber la colaboración, tiene que haber el trabajo. Entonces me gustaría que entráramos por donde quieras a conversar un poquito sobre esta última deriva, porque pues como el tiempo es corto, nos gustaría un poco hablar también de los videojuegos y de todo lo que has Sí, hecho, sí, pero me gustaría que nos entráramos en este último reciente libro que vas a publicar. ¿Cómo surgió esa idea? un poco. Mm, Se cortó un poco la última, pero bueno. Y empecemos por ahí, que es realmente el corazón del libro. Eh, ¿Qué es lo 0.0 para nosotros?
¿Qué es lo 0.0? Es lo que está haciendo mucha gente. Listo. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, no, los 0.0 lo está haciendo todo el mundo. Lo están haciendo los jóvenes en sus casas, lo están haciendo los profesores. No es una cosa extraña al uso y apropiación de las nuevas tecnologías y de las viejas tecnologías. 0.0 es básicamente darle uso inesperados a las máquinas, a los automatismos, para hacer que esos automatismos estimulen el trabajo creativo de las personas. Uh, Vamos a decirlo de esta manera. El planteamiento esencial, quizás va a ser un rodeíto largo, pero es este. Uh, digamos, cuando uno va a una escuela, el mundo escolar, y esto puede sonar un poco contraintuitivo, el sistema escolar es el sistema óptimo educativo para este mundo, para este mundo. Me explico. En un mundo en que lo que importaba este mundo, cuando digo este mundo, no es solo el mundo de ahora, sino el mundo del pasado, que todavía pervive. En este mundo del que hablo, voy a llamarle el mundo L, el mundo del libro. En este mundo, lo que importaba era distribuir contenidos y para la distribución de contenidos, la arquitectura, tres ejes, esa arquitectura, había una arquitectura institucional, a eso le podemos llamar máquina también, que tenía tres componentes esenciales. Y en la mitad, los estudiantes. Por un lado, el docente, que lo que hacía era dictar, o sea, era un transmisor de contenidos. Por el otro lado, una máquina enormemente poderosa, tremendamente poderosa, de suministro estable de contenidos. Es la máquina más formidable de Mm. suministro estable de contenidos que ha existido hasta ahora en la humanidad, que se llama el libro, que llegó más o menos hacia finales del siglo XIX a la escuela en la forma, comienzos del siglo XIX en la forma de libro de texto, pero el libro, entonces tenemos al docente que dicta, libro, que es una tecnología de suministro estable de contenidos, y por el otro lado la escuela, que tiene, que es un recinto que permite separar el mundo no escolar del mundo escolar. Esa máquina, libro, es docente, escuela, ¿no? Esa configuración ha sido muy eficaz en la distribución de contenidos, pero es la configuración perfecta para un mundo donde hay escasez. O sea, el planteamiento nuestro es que esta configuración fue clave para masificar y distribuir en el mundo, en un mundo de escasez de libros, de escasez de personas alfabetizadas, de escasez de contenidos industrialmente producidos. Esa configuración fue clave para masificar saberes. Fue óptima, digamos, fue óptima. Entonces, en esa configuración, el libro es, por un lado, una máquina de suministro estable de contenidos. O sea, vos abrís el libro y no cambia el contenido. Eso es tremendamente poderoso. El profesor, el docente, dictaba el libro, pero además racionaba el contenido. Iba distribuyendo unidades. Y la escuela separaba al niño y a la niña del mundo no escolar para tenerlo cautivo y poder operar este proceso de suministro de contenido. Eso se hizo en un mundo escaso. Ese no es el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo en que ha aumentado la productividad, la producción de contenidos, la posibilidad de acceder a contenidos, la digitalización de contenidos. Entonces, la arquitectura técnica del pasado no puede ser la de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es que en la escuela, que es en la escuela, que era un vehículo de contenidos, esencialmente, cuando se incorporaron las nuevas tecnologías a la escuela, se las usó básicamente como libros extendidos, o sea, para vehicular más contenidos. ¿Ya? Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. En una institución que sirve para vehicular contenidos, ¿qué Mm. hizo la gente?
no solo los estudiantes, sino los profesores, aprovechar esa máquina de vincular contenidos que son Internet, que son los computadores, para copiar y transferir contenidos de un lado a otro. En nuestro planteamiento, el plagio escolar que atraviesa de cabo a rabo todo el sistema escolar, desde los doctorados hasta las primarias, el plagio escolar no es el defecto, no es un defecto, es el efecto de incorporar máquinas automáticas de vincular contenidos, ahora digitales, a un sistema que se caracterizaba por vehicular contenidos y chequear y racionar esos contenidos y estar permanentemente evaluando esa distribución de contenidos entre los actores. ¿Listo? Ese es el planteamiento esencial. En un mundo donde hay abundancia, necesitamos otras máquinas. En un mundo donde... ¿por qué era razonable ese mundo tan automático de distribución de contenido? Porque donde hay escasez, vos no te puedes dar el lujo de hacer experimentación, porque eso es desperdiciar recursos. No puedes tener niveles altos de incertidumbre, porque eso es desperdiciar recursos. Vos no puedes ponerte a hacer experimentos y juegos cuando tenés que distribuir contenidos masivamente en una población que esté en proceso de alfabetización, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero en un mundo abundante eso ya no tiene sentido. Entonces, nuestro planteamiento es que los 0.0 es dos cosas. Por un lado, usar las máquinas automáticas. Esta es una máquina automática. El computador, todo, internet, ¿no? Usar las máquinas automáticas para desautomatizar los procesos de creación de contenidos, de creación, ¿no? No estamos diciendo ya de apropiación de contenido, de creación de contenidos. Las escuelas son entornos de producción de contenidos también, de creación de saber. Entonces, usar las máquinas para desautomatizar lo que se hace en las escuelas. A eso le podemos llamar 0.0. Y por el otro lado, 0.0 es inventarnos un nuevo régimen de máquinas que lo que hacen no es automatizar el trabajo de la gente, no es aminorar el trabajo de los estudiantes, sino aumentarlo. Resumen, para nosotros, cuando se usan muy bien los computadores en la escuela, cuando se usa muy bien el teléfono móvil en la escuela, cuando se usa la inteligencia artificial muy bien en la escuela, aumenta el trabajo de todo el mundo, porque el trabajo realmente es la fuente de aprendizaje. El trabajo que invierten los estudiantes es la fuente de aprendizaje. Nosotros tenemos, hay una formulita en el libro, pero básicamente lo que decimos es educación tecnológicamente mediada es igual a trabajo invertido por los estudiantes. Cuando se usa muy bien la tecnología, aumenta el trabajo. Problema, se aumenta el trabajo, se aumentan las obras, se aumenta lo que crean los estudiantes, aumenta lo que hay que calificar, lo que hay que revisar. Y ese es un problema que hay que considerar. Pero donde se usa muy bien la tecnología, aumenta el número de obras, aumenta el número de vínculos entre las personas para producir esas obras, aumenta la producción de obras y aumenta el trabajo. Ese es un indicador de que se está usando bien un computador, que se está usando bien un teléfono móvil, que se está usando bien una máquina digital electrónica. Ese es el planteamiento esencial. Sí, a mí me llama mucho la atención eso de lo automático porque ha sido un proceso que pues, se ha venido haciendo desde que tenemos como esa relación como con las máquinas y con nuestros instrumentos y nuestras herramientas, siempre hemos querido como optimizar y hacer más eficientes procesos. Hay un riesgo ahora y hay un debate actual muy fuerte sobre la inteligencia artificial hoy en día, donde hay algunas personas que sienten que se puede democratizar mucho la posibilidad de que personas puedan interactuar con un conjunto de datos que les va a poder como ayudar en ese aprendizaje autónomo que tienen las personas. Quiere decir, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Character, donde uno puede como, hay unos chatbots Personajes. que son Sócrates o que yo no Sí, sé sí, sí, quién. sí. Entonces, como que ver que alguien pueda interactuar con Einstein o con los mejores, las mejores mentes, porque hay una cosa también que se ha detectado mucho en las personas que han hecho cambios paradigmáticos en las sociedades que han tenido también una relación entre pares. Pueden que no hayan ido incluso como a lugares como escuelas, universidades, pero han tenido como
un acompañamiento muy personalizado a ese aprendizaje y una motivación, ya sea un tío, un amigo. Incluso cuando Deleuze y Guattari escribían, ellos hablaban de que ellos conversaban mucho antes de producir todo eso que escribían. Quiere decir como que eso. Pero entonces hay también los otros que piensan que de pronto esa relación con máquinas que no tienen, digámoslo, ese sentir, ese saber qué es la muerte, el duelo, todas esas cosas humanas que son importantes. Entonces, ¿cómo le vamos a dejar a la formación de cosas tan automatizadas que no tienen, digamos, esa capacidad de saber sobre el mito, la narrativa, la imaginación, la poética y lo patológico que hay en Sí, el sí. ser humano, sino que son puro logos, es como pura organización como de contenidos. Entonces, como que hay una tensión ahí muy, porque pues para unos dicen que qué maravilla, porque podrían pues generar en muchas más capas de la población una interacción pues más informada y obviamente pues si esas tecnologías están entrenadas con conjuntos de datos que le permitan pues una mejor calidad. Y otra vez la idea del plagio vuelve a ser otra vez otra cosa importante, porque de dónde es que sacan estas inteligencias toda esta información, pasa a ser como algo no tan importante. Y la facilidad por el otro lado de que estas máquinas pues permiten que las personas puedan crear imágenes, hacer guiones, explorar como ese mundo también creativo. Entonces como aquí una tensión del miedo frente a esa automatización y dejarle a una nueva generación una formación más con mundos más automatizados, y por el otro lado aquellos que piensan que no, que es peligroso. Entonces, me gustaría hablar cómo ves tú esa tensión ahorita actualmente en este mundo. Desde el año pasado, pues empieza todo ese debate sobre el chat GPT y todo esto. ¿Cómo tú percibes eso como cómo poder hacerle exoprogramación también a la inteligencia artificial? Listo. Mira, yo le digo Chepe a ChatGPT. Le digo en confianza y le pregunto así, Chepe, dime, cuéntame, Chepe, ¿qué crees tú? Bueno, básicamente va a poner el énfasis en algo que dijiste, conversación. Eso de Félix Guattari, esto de conversar es la clave. Mira, si a mí me dicen cuál es la tecnología más importante de la especie humana, no es el libro, no es la rueda, no es el fuego, no es... Es una invención de por lo menos que se considera se desarrolló hace 100.000 años, aunque hay nuevos datos que están mostrando que hubo especies homínidos inteligentes y competentes antes de la especie humana, del Homo sapiens, y están revelando cosas asombrosas. Pero en esencia, hace 100.000 años ocurrió una mutación fundamental de la especie humana que se llama conversación. La tecnología por excelencia de la especie humana no es la gran tecnología es la conversación. Si a mí me dicen dónde está la clave de las nuevas inteligencias, de las inteligencias artificiales actuales, no está en las redes neuronales de aprendizaje, no está en el acceso masivo y en línea a billones de textos, a partir de los cuales, a partir de patrones, identifican y crean ciertas respuestas estadísticamente más o menos configuradas, no está en esto. Lo clave de las nuevas inteligencias artificiales está en chat. La clave está en que podemos conversar. Por primera vez en la historia humana, podemos tener acceso a un otro con el que conversamos que no es enteramente humano. Por supuesto, habíamos podido hablar con Dios, los que son religiosos, hablamos con los perritos, etcétera, etcétera, y hablamos en clave ficcional con los libros y con deidades y toda esa vaina. Pero por primera vez tenemos una máquina conversacional extraordinariamente poderosa. Lo interesante no es que conversamos con Chepe o con ChatGPT. Lo interesante es que usamos ChatGPT para conversar con nosotros, con nuestras ideas y nuestros planteamientos y nuestros desarrollos. Buenísimo. Entonces tenemos una máquina, un sparring de conversaciones. Entonces, el peor uso que se puede hacer de ChatGPT, ahora que hay un montón de gente, de gurús, en menos de un año, 2 años, ya hay gurús expertos en las recomendaciones sobre cómo usar ChatGPT. UNESCO acaba de publicar ya un manual de cómo usarlo y todo el mundo ya tiene manuales.
El peor uso que se puede hacer de ChatGPT es el uso no recursivo o no conversacional. Es decir, que le hagas una pregunta y ya procedas con esa respuesta a conversar. Es el privilegio de ChatGPT. Uh, en ese sentido, yo no tengo mucha angustia por las inteligencias artificiales en este terreno. Me temo, eso sí, digamos, ¿qué me puede dar esa angustia? Con respecto al sistema escolar, sobre ChatGPT, Shepe en particular, en términos de como máquina discursiva, textual. La angustia es que puede llegar a ocurrir, podemos llegar a un mundo en el que perfectamente ocurra esta paradoja. Por un lado, gente que produce textos que no ha escrito, ya sabemos, usando ChatGPT. Trabajos escolares que no ha escrito. Pero lo más interesante que puede ocurrir, y de eso nos está hablando mucho, es que la escuela tenía una dimensión, tenía dos dimensiones. Por un lado, la dimensión distribución de contenido, vehículo de contenido, pero por el otro lado, una dimensión administración de contenido, administración y chequeo y monitoreo, calificar, exámenes, ta. ChatGPT es perfecta para regular y trabajar lo que llama Buckingham la auditoría, la cultura de la auditoría de la escuela. Es decir, va a ocurrir, eso va a ocurrir, que no solo hay textos que nadie ha escrito, que circulan en la escuela, sino que hay textos calificados de manera personalizada que nadie ha leído. O sea, los profesores perfectamente pueden comenzar a explotar ChatGPT para calificar trabajos sin leerlos, pidiéndole a ChatGPT, mira, teniendo en cuenta estos criterios, verifica este trabajo, califícalo de 1 a 10 y hay recomendaciones. ¡Prum! Sale el documento y se le da a los estudiantes. Y el estudiante no ha escrito el trabajo. Entonces puede ocurrir una cosa un poco paradoja, eso es lo malo, una cosa paradójica, que se automatice la dimensión de la cultura de la auditoría de la escuela a través de ChatGPT, pero que también se automatice la producción de contenidos. Para evitar eso, nosotros planteamos el enfoque 0.0. El enfoque 0.0 básicamente lo que dice es, no se pueden hacer en el sistema escolar tareas que se puedan automatizar. Las tareas, pues, un porcentaje importante de la vida escolar deberían ser tareas no automatizables, tareas que no se pueden resolver si no es explorando el entorno, explorando relaciones con los otros y creando y experimentando. A eso le llamamos, tenemos varios, le llamamos T, al trabajo invertido por los estudiantes, tenemos una gradación de 4. T1 es el trabajo que se puede hacer de manera automática, o sea, usando ChatGPT o copiando y pegando. Cuando haces tareas de ese estilo, que se puede resolver copiando y pegando, estás perdiendo el tiempo en el sistema escolar. Eso servía para un mundo escaso, hoy no. T2, trabajo invertido por el estudiante de nivel 2, es aquel que es automatizable de manera inmediata. O sea, pequeñas tareas, pero rápidamente uno las puede automatizar y dárselas a una máquina para que las resuelva. Lo que importa son los T3 y los T4. Trabajo invertido por los estudiantes que exige, para poder llegar a automatizarlo, se necesitaría mucho tiempo. Y los T4, trabajo no automatizable. Eso es lo que importa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en este libro, los 0.0 máquinas para educar y pensar a mano, es varias cosas. Mostrar ejemplos con instituciones oficiales de Cali, desarrollamos unos semilleros TIC y los profesores y estudiantes construyeron algo que llamamos aplicaciones 0.0. Aplicaciones 0.0 son maneras de dar instrucciones, eso que llamas has retomado de lo que hemos planteado, exoprogramación, es decir, un conjunto de procedimientos para que usando este teléfono móvil, usando el computador, la gente, los participantes, creen obras que no son automatizables. Un ejemplo concreto.
Imagínate este teléfono móvil. Uno lo pone en el colegio, en un espacio del colegio, y lo pone en modo grabación, grabar. Y pone alimentos, de distinto tipo. Y deja grabando 3 horas en un espacio más o menos abierto. Deja grabando. Y a las 3 horas viene y recoge la grabación. Y imagínate la experiencia de esta trampa visual de niños de primaria viendo que cazaron en la máquina y comenzando a hacer análisis de por qué llegaron ciertas aves, qué aves son, buscando en la red qué aves son, cuál es la frecuencia, cómo se desplaza, haciendo un montón de cosas a partir de este dispositivo. A esa aplicación 0.0 le llamaron Video Move, que es usar el teléfono móvil como trampa para atrapar experiencias que después se llevan a la escuela y se analizan. Y así como eso hay más de un centenar de aplicaciones 0.0. A eso le llamamos programar la máquina desde abajo. Por eso el 0.0 quiere decir, a diferencia de la tendencia actual de ir subiendo los números positivos, cada vez tecnología 6, 7, 8, el 0.0, vos lo dijiste de manera muy precisa, está abajo, está la base. Programamos una máquina que es programable desde los usos, ¿no? Eso lo saben desde hace rato los desarrolladores de software. Ponen en modo beta las cosas porque la gente los usos le da sentidos que ni se imaginaban. Acaba de ocurrir en WhatsApp, no sé si lo viste, en WhatsApp acaba de incluir un servicio que es que uno se manda mensajes a sí mismo. Eso hace rato lo hacía todo el mundo. Hace rato había escrito un modo de mandarse mensajitos a sí mismo en WhatsApp para recordarse, porque no lo tenía. Bueno, WhatsApp incorporó esa función que ya había programado la gente desde hace rato. Entonces, programar desde abajo, a eso le llamamos, una manera de programar desde abajo son las aplicaciones 0.0. Pero en este libro también tenemos, no quiero parecer como un vendedor de libros, pero ¿qué le hacemos? Hay otras cosas, otras máquinas 0.0. Las aplicaciones 0.0 son un tipo de máquina en sentido amplio del término. Hay otras que le llamamos plataformas. Entonces, por ejemplo, hicimos en un colegio, en una biblioteca de Cali, toda una estrategia para que los niños que iban a videojugar ahí comenzaran a explorar y a leer toda la biblioteca como espacio físico. Buenísimo. Y eso le llamamos, es una plataforma. Hay otra que se llama Ensamble, y la última máquina, la última configuración de máquinas por desarrollar 0.0, que tienen en común todas, que estimulan el trabajo T3 y el T4, o sea, trabajo no automatizable, es la máquina 0.0 con mayúscula, que no existe. Pero estamos sospechando que con inteligencia artificial podemos desarrollar algunas cosas de eso. A propósito de lo que mencionas, Character AI, que es muy interesante, nosotros lo hemos usado para que los chicos desarrollen personajes narrativos. O sea, no solo este, ¿no? Sino que uno lo puede programar y puede alimentarlo con personajes con ciertas configuraciones y ese personaje comienza a conversarte. Y es muy interesante. Entonces, esos usos son como el porvenir, me parece lo más promisorio. Hay, hay una, hay una cosa que yo viendo el texto también me preguntaba y era complementar también esas posibilidades creativas de experimentación también para que los estudiantes en términos como de una alfabetización más crítica con esos medios también pudieran ver como lo que Benjamin Bratton habla de la pila computacional planetaria, de cómo todas esas máquinas están relacionadas con lo terrestre, la nube, la ciudad, como que es un entramado accidental, dice Benjamin, dice es una cosa que es accidental, pero que cuando hablamos de la nube y de la plataforma, eso también tiene que ver también con algo físico, ¿cierto? La nube no es solamente algo por allá tan abstracto, entonces como que tener esa capa vertical y él le crea como todo un libro para ver cómo se interactúan esas capas y la última capa es la del usuario, ¿cierto? Esa capa del usuario y ese usuario puede ser pues una entidad humana o no humana, ahorita pues con la llegada de las inteligencias artificiales, pero me parece un texto muy maravilloso porque también es llevar a mostrar también todas las capas, también que a la hora de exoprogramar algo pues nos tendríamos que empezar a ver, entonces vamos a mirar el territorio, vamos a
como hacer el mismo juego de esa pila, no solo para comprender, sino para ficcionar y para simular entornos cada vez más poderosos, eso que contabas de cómo utilizar la misma tecnología para dialogar con las inteligencias no humanas, con las especies, con los árboles, cómo podemos empezar a que ciertas prácticas nos lleven a salirnos de las pantallas y a explorar más nuestro territorio, nuestros abuelos. Algo que yo hice mucho en pandemia fue como un proyecto de podcast donde puse en contacto como a los niños con los jóvenes, pues muchos de los abuelos quedaron pues por la cuarentena aislados socialmente, entonces como que buscamos una manera de que le llegaran a través de WhatsApp como relatos donde de ida y vuelta empezaran ellos a dialogar y a conversar. Entonces alguien le contaba y se iba generando como una especie de diálogo muy bonito y a eso se le llamó como, es una práctica. Y otra de las prácticas, a propósito de la exoprogramación, las cartas audiovisuales que se hacen mucho entre cineastas, también mucho lo hemos llevado como en las prácticas educativas para crear un contenido audiovisual de gratitud frente a alguien que queramos, sea una persona, un animal, a la vida, a un ancestro, a un abuelo, y pasan unas cosas muy bonitas. Entonces pone uno como la prioridad como en el vínculo y en esa emocionalidad que hay de regalarle algo y son experiencias que son fundamentales. Otra de las experiencias también como usando tecnología sí, que hicimos mucho después de pandemia fue como que las personas aprendieran más como con los líderes sociales que hay en sus comunidades, como llevar como a crear podcasts o audiovisuales, de crear como diálogos, así como los diálogos que yo estoy haciendo acá, pero poner a mis estudiantes en conexión con una experiencia territorial con la cual ellos pudieran aprender. También eso también crea unos insights y la gente empezaba a valorar como más su capacidad de agencia porque ve a gente tan comprometida haciendo cosas. Entonces como, pero la tecnología ahí no era como el centro, ¿cierto? Sino como que era el Exactamente. vínculo y la obra significativa, como dicen ustedes en el libro. Entonces como que lo que me gustó mucho también del texto es como que ponen en palabras y en conceptos y también con una buena documentación y con rigor pues académico sobre cosas que hemos venido haciendo de una manera muy intuitiva, pues algunos maestros que pues desde hace unos años nos viene interesando como también hacer puentes de conexión con las herramientas tecnológicas. Entonces es muy bueno porque ponen en palabras con Rocío y tú como mucho de los gestos de experimentación que se vienen haciendo. Y otra de las cosas también, que hice por mucho tiempo en la pedagógica cuando fui profe allá en educación era como trabajar las tecnologías previas también y dar a conocer un poco los artefactos tecnológicos antes del cine, antes y llevar a los niños a hacer como juguetes ópticos, ahorita trabajar por ejemplo, ahorita con Benjamin Bratton me di cuenta de un aparato que también es como dentro de la arqueología de los medios, antiquitera, que es como un dispositivo como que es una computación que encontraron para una isla y que es como esas cosas, encontrarlas dentro de la concepción a la hora de crear más imaginativamente esa producción y esa programación social, a veces conociéndola abre mucho la mente, abre como que inspira mucho los trabajos de los artistas, los trabajos de la ciencia ficción y de todas esas personas que están como inventando mundos, así como Atanasius Kirja con esas máquinas de protorradio que él se inventaba para escuchar y para expandir los sentidos. Entonces, como que ver eso para los niños y para personas que están muy habituadas también en el uso de las pantallas y los repertorios tecnológicos, como que abre la mente y muestra, da una concepción mucho más amplia de eso. También sería parte de los 0.0, pensaría yo Claro, también. absolutamente. Yo creo que has puesto el énfasis en donde es efectivamente 0.0. La gente está haciendo eso hace rato. O sea, nosotros lo has dicho muy bien, nosotros hemos puesto en palabras lo que, no algo que hemos inventado, eso existe y le hemos puesto un nombre para enfatizar esa condición. Y los ejemplos que has presentado, desde el arte hasta, digamos, experiencias de trabajo social, de involucrarse con comunidades, etcétera, son 0.0 por excelencia. ¿Qué caracteriza a los 0.0? Incertidumbre, experimentación, incertidumbre. Y el centro no son las máquinas. Se usan las máquinas, pero no son el centro. Y rinden y son fundamentales, pero no son el centro. Has puesto, digamos, los ejemplos
perfectos, digamos. Me quedo sin palabras, no se necesita, no se Sí, sí, necesita por más. eso me gustó mucho el trabajo, porque eso puede inspirar mucho. Lo que yo he venido haciendo después de pandemia también ha sido como mucho en esa clave, y también como he empezado a ver como la riqueza de las conversaciones también y de conectarse con otras personas, empezar a crear también como redes de aprendizaje que nos permitan aprender por el largo de toda la vida. Es como lo que está inspirando la Universidad del Futuro, es como una metáfora también para hablar de cómo imaginamos un espacio donde no solamente sea para darle a personas, sino que para cuál es lo que a nosotros nos gustaría participar, con quiénes. Y entonces cuando yo me puse a ver con quiénes, me di cuenta de que empecé como, coloqué 12 personas que son influyentes en mi vida, empecé a crear un relato de cada uno y me di cuenta de que eso se agrandó y se agrandó a Así tener es. un mundo de personas inspiradoras. Y yo decía, pero ¿cómo, qué vamos a hacer con toda esa abundancia? Ya no es la escasez de que no lo hay, sino que son personas que tienen una riqueza, que tienen proyectos pedagógicos, investigativos, artísticos, culturales, hackers, gente que viene de la parte ancestral también. Entonces, ¿cómo hacer puentes para que esas personas crear como espacios para que se conecte toda esa capital cultural que hay por lo menos en el círculo en el que uno pertenece? Obviamente pueden haber muchas más personas, pero uno iniciaría como con ese grupo de personas. Y eso me lo dio leyendo un libro que hablaba un poco, el autor estaba haciendo un poco la historia de la amistad y recogiendo desde la infancia pues las personas que lo habían Que influido. influyeron. Y también empieza a teorizar un poco sobre eso, como que está el amigo rival, el enemigo que le ayuda a uno también a sacarlo uno de quicio y ponerlo como en otros lugares. También está como las almas gemelas. Bueno, él hacía como también toda una conceptualización también de su experiencia. Pero entonces yo, después de que terminé ese libro, arranca la Universidad del Futuro como un espacio para imaginar la educación, pero no solamente para hablar, sino también para prototipar algo. Y nos estamos encontrando una vez al mes, estamos haciendo también como reuniendo gente muy diversa. Y es muy chévere, Julián, porque mucha gente está como en temas y está ahí y sabe mucho y los defiende, pero como que es muy bonito ver cómo qué Se pasaría van si uno mezcla articulando. gente tan diversa en un grupo y hace el experimento de espacios que, usando estas tecnologías, podamos crear como obras colaborativas de nuevo orden. No se sabe qué va a pasar porque tampoco nos interesa otra vez volver otra vez a la hegemonía del libro, sino como qué podemos hacer desde lo no verbal, desde otro tipo de lenguajes, desde otro tipo de prácticas que están por inventarse. Yo creo que ahorita estamos en eso, y estoy también participando en un proyecto que se llama Derivas Virtuales en el Espacio Vacío, que también está muy interesante, que fue un proyecto de una amiga a la cual me invitó, y es que nos reunimos, personas de diferentes partes del mundo, Ujú. eh, a, a compartir 15 minutos de meditación, de acción y de reflexión. Y ellos ponen una música, y lo que vaya sucediendo, cada pantalla va experimentando con su espacio, con la luz y la sombra, con objetos, como que va empezando uno a ser más consciente del ambiente en el que está, pero lo va haciendo de manera como hacer videoarte también y Claro, performance. Y ha exacto, sido muy chévere ese experimento. Me ha llevado a ver que también es una manera de desautomatizar la percepción, hacer ese tipo de exacto. ejercicios donde ya descentramos no solo el libro, sino también el aula, y empezamos a jugar, a hacer Buster Keaton o Charlie Chaplin, o hacer como lo que hacía Lotte Reiniger, que es una mujer que hace con animación, con siluetas, cortando en papel y con luz abajo, como cosas más artesanales de hacer constelaciones mágicas en el espacio donde tú estás. Otra vez vuelve uno a conectar un poco con ese trabajo Hola. también que ustedes hicieron muy bello cuando hablaban de las pantallas audiovisuales que hacían hacer mucha conciencia de la ciudad, de la casa. Y yo creo que eso hace parte de lo que también como maestros, curiosamente en pandemia, sucedió muy bien en las escuelas, muchos experimentos muy innovadores también de muchos maestros con esas redes sociales y esto, pero llegó y se acabó la pandemia y volvieron otra vez Volvemos como a al la libro. lógica del tiempo, que volvió otra vez. Una profe me decía a mí, que yo invité, me decía, yo logré poner a mis estudiantes en mi semillero en contacto con otros niños en Cuba y en Argentina, y me inventé unas cosas con la familia, pero cuando volvió el peso de la escuela, la temporalidad, volvió otra vez a sentar otra vez la quietud en términos imaginativos. Entonces, que mira lo importante también de la incertidumbre en lo que se hace,
Claro. y cómo se puede catapultar también todo ese estado de incertidumbre para hacer cosas nuevas. Claro, volvió, pasamos la pandemia y volvió la máquina anterior en la configuración. ¿Sabes? Mientras te escuchaba pensaba justamente en por qué las artes, las nuevas artes son como una fuente de inspiración tan importante y tan poderosa para el desarrollo de este tipo de experiencias de reuso imaginativo del repertorio tecnológico. Y claramente lo son. O sea, si a mí me dijeran dónde está la fuente, dónde está el abrevadero más importante para el desarrollo de los 0.0 son las artes, es Sí. claramente. Y había en el libro tenemos una frase que tiene mucho que ver con lo que has planteado, contra esta idea, digamos, de este endiosamiento o reificación de la máquina que le interesa mucho a los mercadeadores de la máquina. Eso básicamente le interesa a ellos y le interesa, por supuesto, a los políticos porque creen que metiendo máquinas reemplazan profesores. Ajá. Entonces, con eso, eh, entonces, frente a ese endiosamiento, hay una metáfora que construimos en el libro que es el mundo es el hardware, los seres humanos y la inteligencia grande humana es el software. Entonces, la exploración del mundo es la clave, la exploración del mundo. Y tenemos una imagen que me parece que puede ser muy ilustrativa contra la ilusión de los ministros de educación y ministras de educación, de que metiendo máquinas se resuelve el asunto, Nosotros creemos que el óptimo en un mundo abundante es lo más parecido a la presencia de máquinas en un torneo de Grand Slam en tenis. Es decir, no, no máquinas, no muchas máquinas y poca gente, que es como lo que quisiera en últimas desde Google, o sea, la gente en su máquina y ya y aprendiendo, muchas máquinas, poca gente, ese no es el óptimo. Tampoco el óptimo es pocas máquinas, o cero máquinas y gente, que es un poco lo que algunos tecnófobos plantean. Tampoco el óptimo es una máquina, una persona. El óptimo es como el Gran Slam. Muchas máquinas, mucha gente y muchas máquinas al servicio de elevar el trabajo de, en este caso, los jugadores que se están enfrentando Entonces, cuando uno se imagina cómo se alcanzan los óptimos de los jugadores de tenis, es a través de muchas máquinas, mucho trabajo invertido y mucha gente participando de esa configuración que permite elevar a un nivel altísimo ese trabajo. Eso debería pasar en las escuelas. En las escuelas abundantes, muchas máquinas, mucho trabajo colaborativo de mucha gente y muchas obras. El término que nosotros le dimos la vuelta al término OVAS, que es favorito. Nosotros dijimos, donde usas bien las máquinas, hay mucha gente, mucho trabajo creativo, mucha producción. Entonces, cuando se usan bien las máquinas, ocurre OVAS, muchas obras, muchos vínculos y muchas acciones. Buenísimo. Muchas acciones. No, si las usas bien, pasa como en el Grand Slam de tenis. Pasa. En esencia, en resumen, tenemos que lo que ha llamado la Universidad del Futuro, la Escuela del Futuro, porque es la Escuela del Futuro, es una escuela que tiene que pensar seriamente la abundancia. Los instrumentos cognitivos con que empezábamos la escuela son casi todos herederos de la escasez, herederos de la idea de que no hay suficientes recursos, que son limitados, que hay que racionarlos, que no hay que desperdiciarlos, que el gasto energético del estudiante debe ser controlado de tal manera que no se mueva demasiado en el salón para que se pueda concentrar y atender el suministro racional de contenido. Todo eso son tecnologías de la escasez. Son tecnologías de la escasez de 200.000 años de escasez. La especie humana ha vivido un mundo de escasez permanente y hemos heredado todo el aparataje, el hijo, la hija
más importante de 200.000 años de escasez es la automatización. Y la automatización es una matriz tecnológica, no es solo una matriz tecnológica, es una matriz cultural. La automatización supone que tenemos que alcanzar óptimos con bajo gasto de energía, ¿no? Esa es la lógica de la automatización. Eso que sirve para producir cosas y para producir servicios es completamente adverso e inadecuado cuando se trata de aprendizajes. Nos gusta una última metáfora. La automatización física, el motor, produjo en las ciudades un ablandamiento del cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se compensó eso? Con gimnasios. Entonces, como ya no hay que usar tanto el cuerpo en el trabajo, para transportarse, entonces hay que compensar eso creando un tipo de máquina que obligue a invertir trabajo. Invertir trabajo. Eso hay que hacerlo también en la escuela. No metiendo máquinas automáticas, sino máquinas que desautomatizan y fuerzan a hacer trabajo, porque esa es la fuente de aprendizaje. Ese es el equivalente. No hacer gimnasios mentales, como están planteando por ahí algunos desarrolladores de tecnologías educativas. Vamos a hacer gimnasios y vamos a gamificar y para que la gente no sé qué, no. No. Máquinas con alta tasa de incertidumbre, quizás algún nivel de automatización o mucha automatización, pero que fuerzan a la gente a hacer mucho trabajo. Ese es Sí, el nombre del hay otro juego. debate que me gustaría saber como la percepción tuya, que Tristan Harris lo ha planteado, en relación con la interrupción de la atención y de muchos problemas asociados a la salud mental que en los últimos informes pues parece crecer de maneras pues considerables y que nos hacen pensar también en esa pregunta de cómo hacer para que esas simulaciones que han hecho estas plataformas como Facebook de comunidad, cuál sería el futuro de esas nuevas simulaciones en comunidades de pronto más pequeñas, pensando en el número de Dunbar, máximo 150 personas, algo como que realmente personas con las que realmente pueda crear obras, vínculos, pues se requiere también una amistad, una confianza, una intimidad, y siento que hay también una deriva. De las personas a buscar no solamente información, sino como fuentes de sabiduría para su vida, para inspirar, para ser mejor persona, para estar más energizado y vitalizado. Y eso está muy importante porque si paralelamente a esa exoprogramación no nos pensamos también esa necesidad relacional y de vínculo que se empieza a perder o se empieza como a evaporar un poco. Esa pregunta me parece a mí interesante y yo lo he visto como en las personas cercanas que tienen hijos. eh, sobre eso de la atención y cómo hacemos como que las tecnologías también nos permitan también volver otra vez, porque concentrando otra vez la atención podemos volver a concentrar a un mejor aprendizaje, pero si la atención está así muy dispersa, pues no vamos a hacer muchas cosas y vamos a estar también padeciendo también lo que algunos investigadores muestran, por ejemplo, Cherry Torkle en ese llamado otra vez a la conversación, A la conversación. a que interactuamos mucho con pantallas, entonces como el asunto de la envidia también, que son como algunas cosas de los linchamientos en redes sociales, como que hay una serie de cosas problemáticas que también yo creo que los investigadores que nos interesa este mundo de las tecnologías también nos debemos hacer el término de la posverdad, los fake news, los deepfake, que son como ya usos de las tecnologías para, ya no un diseño centrado en el usuario, sino el diseño de los usuarios Ajá, sí. y la manipulación de la gente con nuestros datos. Entonces, plataformas que permiten pues la oportunidad de que compartamos, pero también como que permiten también manipular la mente de las personas y hacer introducir falsas ideas. ¿Cómo tú ves como yo sé que no es un tema que se hable en el libro, pero me gustaría conocer mucho tu percepción frente a ese lado también, pues llamativo que habría que repensar también. A- 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 Sobre eso, cada vez me gusta más. Yo les digo a los estudiantes, contar para que no nos metan cuentos. O sea, hacer cálculos, matematizar ciertas cosas para que no nos echen cuentos. Uh, por ejemplo, ahí hace unos días hicimos en el salón de clases
frente a Gangnam Style, el gran fenómeno de viralización en YouTube, las cifras eran muy altas y entonces yo les decía, ¿ustedes creen que eso es una alta cifra de viralización respecto al mundo offline, respecto al mundo, el tiempo offline que vivimos? Que Gangnam Style tenga las cifras tan altas de viralizaciones altas. Entonces me dijeron, sí, claro. Entonces hicimos un calculito sencillito. Dividimos el día 8 horas, eh, calculamos cuántas acciones digitales podemos hacer por cada 2 segundos, multiplicamos por la población humana que tiene acceso a Internet y dijimos cuál sería un óptimo de viralización. Y la cifra es extraordinaria. O sea, respecto a Gangnam Style, si viviéramos en un mundo enteramente digital, un día, todos los seres humanos, Gangnam Style es, respecto al óptimo viral de un día, una pendejada. Una pendejada. Entonces, me parece que el discurso internético es un discurso promocional de la idea de que vivimos inmersos en máquinas y en pantallas. Y si algo nos demostró la pandemia, es una cosa un poco paradójica. Por un lado, el confinamiento nos mostró cuánto vivimos por fuera. O sea, y cuánto las transiciones corporales, por ejemplo, ir al colegio, pasar de un lado a otro, las trayectorias espaciales en la ciudad nos constituyen. Entonces nos dimos cuenta, ve, y paradójicamente, contra lo que se piensa, estuvimos en las pantallas, pero terminamos detestándolas. En una situación extrema, terminamos hastiados de las pantallas y cuando retornamos al colegio o a la escuela o al trabajo, de repente el 3D real, nos pareció asombroso. Entonces, me parece que, digamos, en el libro, perdóname, me pongo muy mercadotécnico, nosotros hacemos, hay una ilustracioncita, ahora se me va a perder, una ilustracioncita chiquitita en la mitad del libro, en que hay toda una página negra y en la mitad un puntico. No la tengo aquí, pero bueno, un puntico. Ese puntico en términos de cálculo real, aquí está. Ese puntico en términos de cálculo real es casi nuestra vida internética. Buena parte de nuestra vida no es internética, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se plantea y se puede llevar cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, tratemos de ponerle cifras a eso para poder salir del discurso promocional y mercadotécnico, la ideología internética, que quiere mostrarnos que vivimos presos de Internet, de las pantallas, etcétera, etcétera, porque por ahí se vehiculan publicidad, se vehiculan contenido, etcétera, etcétera, y entonces mostrar que hay cifras crecientes de uso de Internet es fundamental, digamos, es fundamental para el mercadeo. Yo creo que eso no es tan cierto, y menos en países de alta sociabilidad como los latinoamericanos, de alta sociabilidad offline. Por supuesto, tenemos las escenas de personas que van a un restaurante y se la pasan un rato chequeando, pero sí, y no conversan tanto, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, tenemos lo otro, muy intensamente, muy, muy fuertemente. Uh, entonces, en resumen, yo creo que hay que ver configuraciones concretas, ver cómo la gente se comporta, hacer estudios detallados de eso para no caer en esta Sí. visión de vivimos inmersos en las pantallas. Sí, Dos, ese llamado es muy importante para la investigación social, eh, de ser más juiciosos con los datos. Incluso hay muchas cosas que todavía en ciertos debates se vuelven como muy ideológicos porque no tienen sí, como, no tienen eso, sustento. y eso de no tener los datos es lo que hace que más fácil quedemos presos a las posverdades, que eso es lo que también es Exacto. el discurso. Pero el fíjate, dis- Andrés, mm, fíjate el detalle adicionalmente. Yo tengo la impresión, y perdón la interrupción, yo tengo la impresión de que la ideología internética es ideología de capas medias. O sea, es de los sectores integrados de la población, pero hay un 40-50% de la población que está resolviendo el día a día
física y corporalmente, que esté en las calles, está haciendo trabajo, está haciendo un montón de cosas. Y entonces mucho de este discurso de las pantallas, de la inmersión de las pantallas, es el discurso de las capas medias, Mm. del 30% de la población en América Latina, de algunos sectores muy importantes, mucho más grandes en Europa y en Estados Unidos, pero no es el discurso no es la experiencia, digamos, de las mayorías. Entonces, si comienza uno a ver el asunto en barrios populares, en ciertos sectores, en las zonas rurales, en ciertas, te vas dando cuenta que este cuento es que vivimos inmersos en las pantallas y no hay hay que ponerle matices. Perdón la interrupción. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Solo preguntaba para ver qué reflexiones tenías, pero me parece muy, muy pertinente esta llamada. Y bueno, una de las cosas también que ve en el libro que me parecen como muy, muy, muy potentes es eso, como que en un semillero, en una biblioteca, estuvieron como diseñando como unas aplicaciones y yo pude ver algunas de ellas. De pronto acá cuando ya en el video podemos colocar esos enlaces, pero me gustó mucho porque son como me acordó un poco como a la atmósfera también del Fluxus de Yoko Ono, de eso de hacer acciones, ¿cierto? Como que eran Sí, cortas, pero muy inspiradoras, sí, 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 variadas, sí. involucraban me gustó mucho eso, involucrar también mucho el entorno de los recursos locales. Parece que hace Sí. parte del diseño también que a la hora de pensarnos diseños pedagógicos es necesario que preguntemos por eso. La localidad, también hablabas que otro de los criterios era el trabajo en equipo, ¿cierto? Ujú. Ajá. Y la abundancia que hay en los lugares, o cuál es la Curso. riqueza, cuál es como un maestro teje esa riqueza que hay en un territorio, en las personas, en los intereses, y yo creo que de ahí es donde podemos pensar también formas pues mucho más poderosas en torno a la educación. Yo vengo pensándome el tema de cómo sería esa universidad del futuro con estas máquinas, pero otra vez me gustó mucho escucharlo mucho en el texto que habla mucho de la desautomatización y me parece algo muy importante porque no nos podemos volver como máquinas. Había una frase en el libro que me gustaba mucho de que hablaba de la inteligencia chiquita de las máquinas a la inteligencia portentosa de los seres humanos y esa invitación me parece que es el Ujú. llamado o que sacar hay unas frases que son muy inspiradoras también para, mm, para pensarnos esto y bueno, a mí me gusta con lo que quieras tú cerrar algo que de pronto no te haya preguntado y quieras abordar o alguna pregunta también que me Hay, quieras hacer. Ya te he preguntado mucho. sí, hay una cosa que me da vuelta en la cabeza y me gustó. A mí no me gustan mucho los gurús tecnológicos hablando del futuro y en general no me gusta mucho de la gente que rápidamente proclama una experticia sobre un tema en el que todo está abierto, sobre todo en inteligencia artificial. Ese es un terreno abierto y por lo tanto nuestro trabajo de uso de la inteligencia artificial es inventarnos usos, no seguir simplemente instrucciones, correr el riesgo, comenzar a usarlo de muchas maneras. Los usos son muy, muy amplios. Pero me pareció interesante de Sam Altman, el CEO de OpenAI, digamos, me pareció interesante un planteamiento que hizo, con todo lo que eso tiene de ideología internetica y promocional y todo este cuento de más o menos no hay más allá de esto. Él dijo que vamos a entrar en una tercera, digamos, hay una discusión básica respecto a las inteligencias artificiales. Y más o menos hay mucha literatura experta diciendo, en esencia, nos demoraremos en llegar a la inteligencia grande de los humanos. Esta inteligencia generalista, que a partir de pequeños indicios puede llegar a hacer conexiones extraordinarias. Vamos a tener mucha inteligencia capaz de hacer cositas chiquitas, muy Ujú. concentrada. Música, entonces una inteligencia que hace música, cómputos que hace código, que programa código, pero son inteligencias expertas en cosas acotadas. La Estrechas. inteligencia artificial, en principio, se caracteriza por acotar un área y poder hacer experticia en solo esa área, digamos. Pero a mí me sorprendió una noción que planteó Altman en una conferencia reciente. Um, Contra la esperanza de los que dicen, no, a la inteligencia generalista humana no vamos a llegar, no me preocupen, va a pasar por lo menos 100 años. Él dijo esto. Ha habido tres fases de la inteligencia artificial. La primera es una que sirve para clasificar. Cuando hacíamos reCAPTCHA,
Le estamos enseñando a inteligencia artificial a clasificar iconos, imágenes, estamos enseñándole a clasificar, ¿no? A través de eso que llaman algoritmos genéticos y toda esa cosa, a clasificar objetos, ¿no? La inteligencia clasificatoria, la inteligencia que pone códigos, que pone palabras claves, toda esa cosa, esa fue una fase. Es la de Google, es la de reCAPTCHA, es bueno, toda esta cosa. Estamos en otra que se llama la inteligencia generativa, que es Chepe, ChatGPT, BART, bueno, todas Dalí. estas, Dalí o Midjourney, bueno, toda esta vaina que es das conversas, das instrucciones, ellos generan ciertos contenidos, ciertas respuestas en relación a esa instrucción. Y él dijo algo que a mí me sorprendió, y hay que ponerle bastante atención a eso. Él dijo, vamos a entrar en una tercera fase, que son las inteligencias artificiales interactivas. Yo digo, ¿eso qué diablos es? No, no es que interactúen con uno, ya interactúan. Las inteligencias, la tercera fase va a ser que inteligencias artificiales expertas en hacer música, interactúen con inteligencias artificiales expertas, por ejemplo, en reconocimiento de espacios, conversen y conversen con otra experta en crear textos y converse con otras que están expertas en crear código. Eso es lo más parecido a la inteligencia generalista. Es decir, Sí, es lo más parecido a esta posibilidad de que haya redes de inteligencias sí. conectadas unas a otras, haciendo cosas, es realmente una escala abrumadora y sorprendente. Sí, yo también le escuchaba a alguien que hablaba de que lo que venía era una ecología de inteligencias interactuando entre Exacto, ellas mismas exacto. y ahí se va a dar otra capa que va a ser pues Eso más es otra vez. sorprendente porque va a ser totalmente sorprendente. Bueno, no, yo creo que ya hemos llegado como a un punto que no cierra, sino que deja pues un espacio para seguir conversando y seguir como profundizando en esos temas. Hay mucha necesidad de hablarlos y de que pues esto que hablamos pues pueda resonar y pueda ser útil para más personas. También es parte del objetivo de hacer como un ejercicio más ciudadano de lo que estamos haciendo, irlo compartiendo pues más frecuentemente y siempre bienvenido por acá a la Universidad del Futuro, Julián. Tú sabes que siempre tú estás ahí, tú eres ahí parte y arte de esto que estamos haciendo, nos Muchas, inspiramos muchas, mutuamente muchas. y maravilloso por todas esas reflexiones que dejas. Podríamos seguir en otro momento pues abordando otros temas, pero yo creo que por el formato de la hora ya vamos cerrando y muy Listo, grato tu conversa y tu sonrisa y todo. listo. Solo una publicidad y con eso cierro. ¿Cuándo sale el Eh, libro? una última publicidad contra la angustia de que las inteligencias artificiales nos van a reemplazar y toda esa cosa y qué trabajos van a surgir y cuáles van a dar. Yo creo que hay que comenzar a proclamar, a hacer una pelea. Necesitamos liberarnos del trabajo. O sea, necesitamos el final del trabajo, no cómo hacer que el trabajo pueda ajustarse a un mundo en que el automatismo es más productivo. No, necesitamos comenzar a pelear una pelea marxista vieja, el final del trabajo. Esa es la pelea por la que hay que hacer, por Mm, ingresos estables, estándares mínimos de calidad para la gente, independientemente de su trabajo. Eso es lo que se está abriendo. sí, No vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial, sino que sí. podemos liberar el trabajo. Esa pelea es la que hay que hacer. Muchas gracias, Andrés, y muy amable por esta invitación. Muy sabroso conversar contigo y muy sabroso conversar sobre la universidad y la escuela del futuro, que ya está ocurriendo.